Hola, hola. Bienvenidos una vez más a este podcast. Qué bueno estar acá otra vez, qué bueno que estén acá. Y acá estamos después de unos meses de descanso, quizás de inactividad. Acá estamos, activando otra vez esta vía de charla que hace tan bien, por lo menos a mí, y espero que sea de bien para ustedes que escuchan. Bien, hoy quiero hablarles de un tema que quizás en principio no es tan alegre como tal, pero es necesario hablarlo, y es una reflexión que yo quisiera compartir con ustedes porque creo que es adecuada para estos tiempos. Estamos en tiempos de pandemia, de enfermedad quizás, tiempos en que conocemos directamente a personas, y vos que me estás escuchando seguramente conocerás a personas que han sufrido de enfermedades, que han sufrido tragedias, que han sucedido en su vida ciertas cosas que para ellos son inconsolables, son inexplicables. Y por eso creo que es muy oportuno que hablemos de este tema, ¿no? O comentarles, ¿no? Y también para aquellos que puedan estar necesitando ayudar a alguien, ¿no? También es nuestro deber. Como cristianos, Dios nos enseña en la Biblia y rara vez he escuchado decirlo a alguien, ¿no? Una iglesia además, pero raramente veo aplicado este principio en la vida de la gente, porque es algo muy extraño para lo normal. Que en la Biblia se dice que mejor es estar de luto que estar de fiesta. En una parte de la Biblia hay un proverbio que dice eso, y uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Estar de luto puede ser mejor? No. En realidad no es mejor para nosotros, ¿no? Como personas. Pero se refiere a que cuando uno está en tristeza, en angustia o con problemas, uno se pone a pensar cosas, a reflexionar sobre la vida. Y quizás te ha pasado en estos tiempos de pandemia y demás, pensar, bueno, ¿qué pasa si me sucede a mí? ¿Y qué pasa si me pongo grave? ¿Qué pasará con mis familiares, con mis amigos? Y cuando se enferma uno pensar, ay no, y bueno, pero la preocupación es normal, es absolutamente normal, y por eso es que la Biblia nos dice que a veces el luto es mejor que la fiesta. Hay que entenderlo en su explicación y en su contexto, y no es que nos vamos a alegrar por el luto, no, sino saber ver que se dan estas ventanas de oportunidades de nosotros como hijos de Dios hablar a las personas sobre Dios, ¿no? Y son ventanas que se abren donde nosotros tenemos que estar, y aparte tenemos que estar para ayudar a quien tenga problemas, ¿no? Dificultades. Y qué bueno sería si esto que estoy diciendo puede, este capítulo del podcast, por ejemplo, puede ayudar a alguien que lo esté en necesidad. Los cristianos tenemos, por gracia y por amor de Dios, tenemos ese privilegio de tener donde dejar nuestra inquietud, nuestra dificultad. No es que nos suframos, la verdad, sufrimos como todos, ¿no? Pero nosotros podemos dejar en Dios y experimentar algo que es tremendo. Y le cuento, para la gente que no conoce a Dios, le invito totalmente a que puedan experimentar esto de confiar en Dios, de creer realmente, cuando uno libera
deja una carga, ¿no? Así como dice la Biblia y como decía Jesús, traigan sus cargas a mí y yo los voy a hacer descansar. Encontramos ese descanso y ahí empiezan a aparecer cosas como locas, ¿no? Para lo natural que es, por ejemplo, que la angustia se vaya, que la preocupación se vaya, aceptar las tragedias y demás. Y todo eso lo hace Dios, porque no es por algo de decisión de la persona o capacidad de la persona, no. Eso lo hace Dios. En Isaías 40:31 dice: los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se cansarán. Esto es tremendo y nos dice que en la confianza en Dios está la clave. Confía en Dios, hay que confiar en Dios. Y más aún cuando estemos en problemas, ¿no? No reprochar contra Dios, sino decir: Dios, no entiendo. Y entender también esto, que Dios tiene un pensamiento que está muy, 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 muy por encima del nuestro. Y Él sabe hacer las cosas y todo lo hace bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Y si uno entiende esto, ayuda aún más a aceptar la lucha, las pruebas y poder ayudar a otros, ¿no? El tema de la consolación y dar ánimos y dar fuerzas es algo complejo. Les soy sincero, yo cuando me he topado en la situación de tener que consolar a alguien o a alguien que está en luto o en alguna circunstancia de esas, soy de las personas que no habla, queda totalmente callado porque es muy difícil. No hay palabras y el decir que no hay palabras para escribirlo ya es, ya lo entienden, ¿no? Pero es real. Muchas veces no se sabe qué decir. Y bueno, muchas veces con apoyar, con estar con alguien que sufre, bueno, ya es algo, ¿no? Obviamente. Pero qué bueno sería poder hablar realmente y decir que Dios se lleva todo lamento, toda tristeza. En Salmos 30 dice que convirtió un agradecimiento a Dios, que dice que cambió su llanto en danza. Y dice: me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, me vestiste diferente, me quitaste eso que yo estaba vestido de tristeza, de luto, me lo sacaste. Y eso lo hace Dios. Dios da fuerzas, Dios nos cambia y nosotros podemos descansar y dejar nuestras cargas ahí. Y qué bueno que tenemos a Dios para eso. Y hace un tiempo, hace unos meses, leí una parte de un libro que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Un libro que está bueno, se los recomiendo muchísimo, y hablaba sobre este tema de la consolación y las cosas inexplicables que suceden. Y relataba el libro cosas que no sé a quién le pueden pasar, pero cosas, tragedias inexplicables, ¿no? Que por ejemplo, padres que pierden a sus hijos, personas que pierden a toda su familia, por ejemplo, el dolor que puede sentir un padre que pierde un hijo, o los hijos cuando pierden a los padres, las angustias, ¿no?, que hay, el desconsuelo natural, ¿no?, en las personas, y cómo afrontarlos buscando la ayuda de Dios. Dios viene a ayudarnos en el momento
de debilidad. Y nosotros tenemos que extender esa ayuda a quienes no conozcan de Dios, ¿no? Estamos hablando a aquellos que necesiten consuelo. Y una manera muy efectiva, y creo que a mi parecer de la mejor que puede haber para el consuelo, es pensar no en el mañana ni pasado mañana, pensar en el futuro, muy futuro, allá cuando todo haya pasado, cuando la vida haya pasado y cuando este tiempo, este corto tiempo que estuvimos acá viviendo, se haya terminado y lleguemos a esa meta, ¿no? A ese premio. Y en eso está muy bueno pensar en que los que creímos en Dios y le seguimos a Jesús y buscamos todo el tiempo seguir sus caminos. Paréntesis, no quiere decir que no descarriemos a veces y no sea necesario por ahí una disciplina de Dios porque nosotros hacemos macanas y todo el tiempo no somos perfectos, ¿no? Tema para otro podcast, ¿no? Pero el tener esa seguridad de que recibiremos allá en el futuro, recibiremos un premio, recibiremos eso que anhelamos, mirar para allá. Y eso es algo de lo que decía en este libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Este padre que perdió a una niña, que perdió a su hija y decía que por años no había tenido consuelo, hasta que pudo entender, hasta que pudo realmente comprender qué vendría para el futuro. Y pudo ver lo que se dice al final de la Biblia, lo que dice el Apocalipsis 21:4, que dice que Dios secará toda lágrima. Y ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice la Biblia. Las primeras cosas. O sea que lo que estamos viviendo acá son cosas primeras, ¿no? Para los que creemos en Dios, son cosas primeras. Y verlas como eso, como que vienen las cosas, si estas son las primeras, bueno, las postreras, las que vienen después. Y contemplar eso, ¿no? Y ponerse a pensar y teniendo esa perspectiva, ¿no? Haciéndole alusión al nombre del podcast, teniendo esa perspectiva de lo futuro, podemos decir, ¿y qué es esto lo que me sucede a mí? No es nada comparado con lo que vendrá. ¿Qué es esto que te está sucediendo a vos? Y nosotros le podíamos decir a alguien que necesita consuelo, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido, estar tranquilo, porque no habrá llanto, no habrá temor, no habrá nada que nos pueda hacer llorar, preocupar en ese futuro, en esa vida que vamos a tener eterna con Dios. Y esto es bueno, esto es bueno, y si reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios, Dios nos va a ayudar. Jesús nos dejó prometido que nosotros, si vamos a dejar nuestras preocupaciones en Él, Él se las va a llevar. Y esto es también de consuelo, es otra herramienta de consuelo. Entonces, tenemos que dejar nuestras cargas en Dios, tenemos que reconocer que Dios es Dios. Dios es, y uno de los atributos que tiene Dios es soberano. Otro de los atributos que tiene Dios es que Dios es bueno. Dios es bueno y las cosas que hacen son buenas, porque no pueden ser de otra manera.
Las cosas que hace Dios son buenas, perfectas. Dice la Biblia que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso tenemos que contentamente aceptarlos, y a veces duele y todo el tiempo en la vida vamos aprendiendo, ¿no? Cada vez más, y vamos en ese caminar de ir aprendiendo, ¿no? Nadie está completamente superado de todo esto, del temor, del miedo, del luto. Pero pensar, si por ejemplo tengo miedo por ejemplo, de la muerte, pensar, y bueno, y si yo creo en Dios y Dios me dio las promesas de que si yo tengo que mirar al futuro, yo tengo que mirar a esas promesas, tengo que mirar a ese cumplimiento que va a estar cuando no haya lamento donde todo esté bien. Y pensar en eso va a hacer cambiar totalmente mi estado. Pasar de un estado mal e inconsolable a pasar a un estado de bien y gratitud, porque Dios todo lo hace bueno. Y cuán difícil es el consuelo para una persona sin Dios. Cuán difícil es, porque no hay esperanzas. Sin Dios no hay esperanza de algo futuro. No hay ninguna esperanza. Se pierde todo cuando se pierde, por ejemplo, a un ser querido. Una persona que no tiene a Dios en su vida se derrumba completamente. Y ahí sí viene un estado de inconsolable, que pasa el tiempo y pasan los años y no se encuentra paz, no se encuentra consuelo. Y por eso es que este tiempos de enfermedad, tiempos de preocupación, son ideales para hablarte de Dios, para hablarte de que dejemos de dar vueltas y realmente digamos, Dios, te necesito. Muchas personas dirán, bueno, pero hay muchas personas que por más que estén en las últimas dicen, no, pero yo quiero seguir a mi manera y Dios me obliga a cambiar, ¿no? Y eso es algo muy nocivo, ¿no? Para la persona. Y uno tiene que decir lo contrario, ¿no? Quiero a Dios y quiero el bien para mí, quiero el bien para mi familia, quiero cambiar para bien. Quiero esa paz, quiero esa tranquilidad, que todo el mundo ve que todo se está incendiando, el mundo está en un caos y eso es lo que ve el resto del mundo. Y los que tenemos a Dios vemos tranquilidad, vemos calma, porque Dios da esa calma y Dios da esa ayuda. Y bueno, hasta acá este capítulo del podcast. Espero Dios traiga consuelo a tu vida si estás pasando por algún problema, quizás un familiar está muy, por ejemplo, muy enfermo. me van a querer matar porque digo muchas veces por ejemplo, pero por ejemplo, que sepas, que puedas decirle, confía en Dios, y cuando confíes completamente en Dios, próximo paso, mira el futuro con Dios y que nada va a estar mal en ese futuro, todo va a estar excelentemente bien. Y siempre confiar en que Dios es bueno, sus decisiones son buenas y perfectas. Bueno, muchas gracias por escuchar este capítulo. Seguimos en sintonía y espero verte en el próximo capítulo de este podcast En Perspectiva. Chao.